Continuando con nuestro tema de entrenamientos, que es lo que nosotros queremos desarrollar. Dicho sea de paso, ahora vamos a abordar todo lo que es seguridad virtual. Un tema de revisar todo lo que es el flujo de ingresos y los filtros, ¿no? Hemos tenido unos cambios hace poco y digamos, necesitamos reforzarnos nuevamente, ¿no? Entonces, probablemente la próxima semana tengamos una reunión con el equipo de Néstor para ver este tema y otro tema importante más, que es también la parte de comisiones, ¿no? Hemos tenido unos cambios de momento en diciembre, etcétera, y la idea es que todos puedan dominar bien el cálculo de sus propias comisiones, ¿no? O sea, el jefe es un apoyo, el supervisor directo es un apoyo, pero creo que ustedes deberían estar en la capacidad de hacer su cálculo correcto, y a eso tenemos que apuntar. Bueno, ya entrando al tema en sí de lo que vamos a abordar hoy día, nos acompaña Jan. La verdad que cada vez lo veo ya más profesional, ahora tiene todos sus micrófonos incorporados, todo. Por si acaso, esta capacitación es filmada, así que por favor me ponen las mejores caras y las mejores preguntas. No sé si van a ser las mejores respuestas, pero bueno, vamos a intentar. Okay. Sobre el tema de seguridad virtual, creo que ya muchos de ustedes han estado repasando. No es nuevo, sin embargo, a veces ustedes me cuentan, me dicen, Yanio, por favor, ¿quién puede acompañar en un audio? ¿No? Porque va a haber una persona de TI, ¿no? No digo que sean siempre todas las cuentas, lógicamente. Y entonces hay algunos compañeros que tienen un poco más de expertise en este tema y están apoyando. La idea es que en un momento ustedes dominen correctamente el tema, ¿no? Para los que se acuerdan, hace unos meses atrás hemos tenido ya una reunión con Nixon, estuvo Kenneth, y habíamos hablado básicamente de dos temas, ¿no? Ahora tenemos para desarrollar más. De hecho, que nosotros, digamos, hemos considerado, y van a ver a lo largo de la presentación, los vectores, ¿no? Los vectores de ataque. Nosotros simplemente como capa estándar que manejamos de acuerdo al Pareto que hemos hecho, porque nosotros somos del segmento, ¿a qué segmento vamos? Pero segmento pymes, ¿no es cierto? Ok, entonces en este segmento nosotros vemos tranquilamente que necesitamos tres vectores que lo va a comentar Jan luego, ¿no? Pero importante, ¿no es cierto? Seguridad virtual, ¿para qué? Para que no nos roben información, ¿no? Y después piden rescate, porque eso pasa. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando en silencio, ¿no? Digamos, el encargado de sistemas te dice, mira, las máquinas están lentas, el procesamiento de información, ¿no? Entonces, ese tema ya lo hemos visto con ustedes, y ahora sí vamos a ahondar un poco más en el tema de seguridad virtual. Por si acaso me he ido aprendiendo algunos términos, ¿ah? O sea, nadie me enseña, ya no me he enseñado todavía, pero DMZ, zona desmilitarizada, tienen que ir viendo. ¿Sabes cómo lo averigüé? Agarré el teléfono y puse Google, ¿no? Entonces eso, nada más. Otro tema, les pido que este procedimiento es un ejercicio. Agarren su teléfono y lo ponen en silencio, por favor. Yo mismo lo voy a hacer. Y nada, darle la bienvenida a Jan. Jan, tú mismo eres. Empezamos. Gracias, Jan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jan. Ustedes ya me conocen, nos hemos visto la semana pasada, todos los que participamos en la capa anterior. Pero para los que no me conocen, me presento nuevamente. Yo soy Jan Garibay, coordinador de producto y coordinador de ATC para WinNegocios y para Ultra. Hoy vamos a hablar de lo que es seguridad virtual. En un capítulo anterior, o en la semana pasada, hablamos de lo que eran los planes de WinNegocio. ¿Qué es lo que vamos a vender? Sabemos que vamos a vender dos planes en realidad, que son el plan sin seguridad y el plan con seguridad. La velocidad es algo que va a variar dependiendo del costo y bueno, los access points, pero en realidad lo que tenemos o lo que apuntamos a vender es con y sin seguridad. La semana pasada vimos todo lo que es conectividad, apuntando al plan sin seguridad, pero esta semana vamos a ver el plan con seguridad. Recordemos un poquito de lo que vimos la semana pasada, el tema de la conectividad, cómo era el camino que recorrían los datos para llegar desde la oficina del cliente hacia Internet. Si vemos en la imagen, vimos que empezaba en una ONT, pasaba una roseta, luego por un cable drop a una CTO,
pasaba por kilómetros de fibra que era nuestra planta y posterior a eso se conectaba a nuestra backbone, que es el anillo de nodos, y por último llegaba a internet. Entonces, habiendo recordado el tema de cómo es el camino que recorre los datos para llegar a internet, también fuimos un poquito adentro de la oficina del cliente para ver cómo se da la comunicación. ¿Recuerdan cómo se da la comunicación? Empezamos en un dispositivo que podría ser la computadora o el celular. Esto viajaba hasta la ONT y de ahí se conectaba a internet. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo se da una comunicación en cualquier oficina o ustedes mismos cuando trabajan? Por ejemplo, cuando te conectas a Google, cuando pones www.google.com, ya se da una comunicación. Tu computadora, que está identificada dentro de tu red interna, se conecta al router de internet y de ahí viaja hacia la red de redes. Si te conectas a un CRM o te conectas a una VPN, es la misma conexión. Te da una IP privada, se conecta al router y sale a internet con una IP pública. Ahora, vimos el tema de conectividad, de cómo se da la comunicación, cómo se da el viaje físico, pero también muchas veces nos preguntan, ¿y cómo se da la comunicación un poquito más allá de eso? Vamos un poquito más adentro. ¿Cómo se da la comunicación cuando yo me conecto a un servidor web? Ya sé que yo tengo una IP privada en mi oficina, me conecto a mi router y con el router viajo a internet. Pero ¿qué pasa más allá? Aquí vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Cómo se da la comunicación de servicios? A través de protocolos de puertos. Tomemos la imagen. Esto que está encerrado en un cubo es, digamos, un negocio. Un cliente que ha contratado WeNegocios y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero publicar mi servidor web, mi servidor de archivos, mi servidor de correo, un servidor de aplicaciones. Entonces, el cliente tiene su rack en su negocio, que el rack no es más que un armazón de metal donde se colocan los servidores, se colocan los routers, los switches. Néstor, si me ayudas con la siguiente, podemos ver cómo se ve un rack de comunicaciones normalmente. Como lo mencioné, es un armario de metal donde se colocan todos los equipos de comunicaciones. En estas imágenes podemos ver, en esta imagen de la izquierda, podemos ver un router en la parte de abajo, el MikroTik, la ONT, que es la que da WeNegocios, un servidor que es una computadora un poco más grande. ¿Sí recuerdan cuando hicimos la diferenciación entre una PC y un servidor? ¿Alguien me puede decir en qué se diferencia una PC de un servidor? Un servidor es básicamente lo mismo que una PC, pero con 10 veces la potencia. Exacto, efectivamente. El servidor es como una PC, solamente que está diseñado para soportar mucha más carga. 10, 20, 30 veces mucha más carga. Entonces, el servidor aloja mayormente servicios. En el otro lado podemos ver el cableado, que normalmente es el que reparte la conexión a toda la red. Si tomamos como ejemplo la oficina en la que trabajamos, vemos que hay puntos de red, vemos que hay conexiones que pasan por canaletas. Todas esas conexiones llegan a un rack de cableado y a su vez salen de un switch. Entonces, esta es una representación de lo que puedes ver en un data center de un cliente. ¿Seguimos? Ya, disculpa, entonces Sí. el switch lo que hace es reparte la conexión. Correcto. Un switch lo que hace es traer un punto, le llega a un punto y lo lleva a muchos lugares. Lo reparte en la red. Okay. Entonces, siguiendo con el ejemplo, habíamos dicho que tenemos un cliente, por ejemplo, no lo sé, una panadería, una pastelería. Es una panadería que está creciendo, ya está llegando a ser una pyme, ya no es un pequeño negocio y quiere publicar su página web. Quiere vender sus productos por web. La panadería, en este caso, nos contrata a WeNegocios, ahí vemos la ONT, y nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero publicar mi página web, quiero que saques mi servicio con la IP pública que me dan. Entonces, viendo el camino que se hace, el cliente tiene sus servidores, nosotros le damos la ONT, le damos la IP pública para que pueda publicar el servicio. Pero ahora, ¿cómo se da la conexión? ¿Cómo van a llegar los clientes de nuestro cliente a su servicio? Vamos un poquito por acá. Aquí en este lado vemos los usuarios que vendríamos a ser nosotros o cualquier persona desde cualquier parte de internet. Cuando nosotros estamos navegando en nuestro celular, en nuestra computadora y decimos, voy a entrar a esta página para comprar, no sé,
Voy a entrar a Amazon para comprar algo. Voy a entrar a YouTube para, no sé, ver un video. Voy a entrar a la web de, no sé, de una pastelería, de un restaurante, de un comercio local, porque quiero comprar algo. En esa acción que tú haces pasan muchas cosas, como por ejemplo, si yo entro a una página web, lo que voy a hacer es generar una comunicación desde mi celular, desde mi computadora, desde cualquier parte de internet para poder conectarme a ese servidor. Pero esa comunicación tiene un protocolo, tiene un puerto específico. ¿Alguno sabe lo que es un protocolo, lo que es un puerto lógico? Vamos, somos vendedores, debemos haber escuchado el término protocolo, el término puerto. Es como, tal como está en la gráfica, puertos lógicos, y cada puerto se puede destinar a cada servicio o a cada tipo de proceso que se va a hacer desde la consulta, desde el inicio, desde la web, como dices tú, desde el celular o desde la computadora, de ida y vuelta. Eso nos va a dejar ingresar al servidor o al servicio que tenga publicado el cliente según el puerto que se utilice. Correcto. Sí, el protocolo es un lenguaje de comunicación. Cuando se dan las comunicaciones de datos en redes, en cualquier sistema informático, se habla de unos y ceros, digital, 1, 0. Pero dentro de toda la comunicación que pasa en las conexiones que se dan, se segmenta el tráfico por protocolos. Si yo quiero hablar de web, hablo del protocolo HTTP. Si quiero hablar de transferencia de archivos, hablo del protocolo FTP. Si quiero hablar de correo, hablo del protocolo SMTP. Existen una gran cantidad de protocolos que están enfocados para servicios específicos. Y asimismo, cada protocolo también tiene un puerto específico. Si vimos que el protocolo es el idioma con el cual va a conversar la solicitud, el puerto es la entrada al servicio. Cuando decimos la famosa frase, voy a abrir puertos, voy a aperturar puertos, voy a publicar puertos, se quiere decir que yo, como cliente de Win Negocios, desde mi servidor voy a abrir la puerta para que cualquier persona que se quiera comunicar a través de diferentes protocolos apuntando a un servicio específico, sea web, le voy a decir, entra por el puerto 80 o por el 443. Jan, ¿y qué puertos no abrimos? En realidad, los puertos se abren automáticamente dependiendo del servicio, pero en su mayoría, por seguridad, están cerrados. ¿Y por qué? Porque, como su mismo nombre lo dice, al ser una puerta de afuera hacia adentro, si tú abres la puerta, estás siendo vulnerable a que no solamente el que viene a ver tu servicio ingrese, sino cualquier persona con un poco de conocimiento informático pueda querer aprovechar esa entrada y escabullirse y poder hacer daño en tu red. Entonces, si bien se abren los puertos para la comunicación, tiene que haber una capa de seguridad que pueda proteger esta comunicación. Ok, y por esa razón tampoco no damos modo bridge. Correcto. El modo bridge sí lo han escuchado mucho, ¿no? Muchos clientes lo piden. El modo bridge no es más que decir, te doy camino libre. Haz lo que tú quieras. Desde internet va a pasar por nuestro router libre. Y ya el cliente podrá colocar un router, un firewall debajo, que le va a dar control sobre la red. Pero nosotros ya no tenemos visibilidad porque va a ser puente, bridge puente, directamente hacia la red del cliente. Sí, o sea, acá para que entendamos esto, nosotros como un negocio somos los que tenemos el acceso y damos el acceso. No nos dejemos sorprender, ¿no? Creo que hemos hecho un símil a veces, ¿no? La llave de tu casa no se la vas a dar a cualquier persona, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con este tema acá. Y veanlo de esta forma, nosotros tenemos que generar y administrar los puertos. Y solamente otorgamos los que realmente el cliente necesita. Gracias, Jan. El GPON no es 100% fibra óptica porque es al 70%. No, lo que pasa es que el GPON, a diferencia del dedicado, se va multiplexando, se va dividiendo conforme va avanzando. Desde el nodo hasta la oficina del cliente ha pasado por varias divisiones varias veces. Muy bien. A ese punto quería llegar. A veces hay esa confusión, ¿no? El que no es de pronto 100% fibra óptica es el HFC, porque es híbrido de fibra y cobre. Dani, ¿tú me puedes decir en qué parte deja de ser fibra el HFC y se convierte en cobre? Todo esto es fibra y acá entra un cable. FTTH, fibra hasta tu casa. ¿No es cierto? Y es un cable Igual.
¿De fibra? ¿De fibra qué? Óptica. Drop, sí, muy bien, fibra óptica, cable drop, ¿sí? Y después llega la roseta, y de la roseta salía otro cablecito, ¿no? Sí. ¿Y ese cablecito cómo se llama? ¿Quién dijo? Jumper, perfecto, que también es de fibra óptica, ¿no es cierto? OK. Entonces, recordamos, tiramos una consulta a Google y viene por acá a los nodos, que por ahí dijeron, oye, son espacios físicos alquilados en una casa, en un edificio, lo que fuere, que nos sirven. Tenemos dos, ¿no? Los del anillo de core y luego los que vamos repartiendo, la fibra. Porque como bien dice Gonzalo, la GPON, a diferencia de la dedicada, reparte. Es 100% fibra óptica, pero se multiplexa, ¿no? Un hilo en cada una de estas pasadas va multiplexando, se va abriendo, hasta que en la CTO se abren 16. Y nosotros, o bueno, la ley antes pedía asegurar el 40%, ahora el 70%. Nosotros usualmente estamos alrededor del 100%. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos eso si se comparte entre un montón de gente? Porque hay gente de ingeniería que está haciendo balanceos. Por eso es que yo no puedo ir y le decía, oye, pero tengo la CTO llena, no importa, ponme otra al costado. Ahí vamos a dejar de asegurar la calidad. Por eso es un trabajo planificado del área de ingeniería. Dale para adelante. Hablamos de las IPs, ¿no es cierto? Ya esto es del lado de adentro en el cliente. ¿Cuál es tu nombre? Eva. ¿Estas direcciones cuáles son? No. ¿Tu nombre? Rosa. ¿Estas direcciones cuáles son? Las IP dinámicas de cada Ya, y una cosita más, además de dinámicas, ¿qué son? Privadas. Esta dirección que está acá, ¿cómo es? Pública. Y en el caso de la que vendemos nosotros es pública y es fija, ¿correcto? Ya está, eso es lo que vimos la semana pasada. El host es el equipo terminal, ¿no? Y acá está bien facilito, porque hay una computadora, hay una tablet, un teléfono. Y en un negocio, además de estos equipos endpoint, ¿qué otro tipo de equipo suele haber? Sony. POS. Aparte de pueden ser dispositivos, tablets, POS. La tablet ya está ahí. ¿Qué otra cosa suele haber en una empresa ya mediana? ¿Qué me dice Susan? ¿Qué me dice doctora Romichi? Servidores. ¿No es cierto? Ahora sí vamos a la siguiente. ¿Néstor? Ajá. ¿Esto qué es? Un rack, un gabinete de comunicaciones, ¿no es cierto? Y está poniendo, entonces ya dijimos, después de la ONT tenemos equipos, endpoints, pero también servidores. Por ahí alguien dijo, ¿qué cosa es un servidor? Una computadora grande, 10 veces más grande, ¿no? Con más capacidad de procesamiento y más memoria. Pero además suelen ser de propósito específico. ¿Sí? Además, ¿por qué es un servidor? ¿Por qué? Porque sirve. ¿A quién sirve? A los usuarios, ¿no es cierto? Están las PCs conectadas y hay un servidor para web, de archivos, para correo, para aplicaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? En las oficinas hay servidores y los servidores sirven al resto de usuarios, ¿correcto? ¿En qué? En todo este tipo de aplicaciones. Para servir, para que los usuarios con sus computadoras lleguen a servirse de lo que necesiten, les indica, tienen que entrar por un puerto. ¿Okay? Ese puerto puede ser una potencial brecha de seguridad. Entonces necesitamos los puertos. Si esa es tu casa, tiene que tener puertas. Igual acá, los necesitas, pero una puerta es una brecha de seguridad, ¿no? Ahora, para que funcione el servidor de correos, de archivos o web, cada uno habla un idioma. ¿Sí? En facilito. Este puede ser inglés, francés, alemán, italiano. Son idiomas que reconoce. Y ahora Jack nos va a decir cómo nos protege el equipo que tenemos en Palo Alto. ¿Sí? Dijimos también que en esos racks hay un switch. ¿Qué cosa es un switch? De la ONT lleva un cable y esa ONT es pequeñita y tiene algunos puertos físicos de salida, ¿no es cierto?
pero en la oficina hay 30, 40 personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa hace ese switch? Un firewall, en la mayoría de veces, es un equipo de red. Es un equipo, es un fierro en el cual se dan diferentes reglas para poder proteger la red del cliente. Estas reglas se basan en criterios de seguridad para permitir o denegar entrada. Ese es un firewall en pocas palabras. Ahora, normalmente, o hasta ahora, o hasta hace poco, se venía dando un escenario de lo que es firewall on-premise. ¿Alguien sabe lo que significa on-premise? Físico. On-premise significa in situ, en el lugar. Si te dicen, yo tengo mi firewall on-premise, tengo mi firewall en mi negocio, en mi sede. Tengo mi central virtual on-premise, la tengo en la central física o virtualizada tal vez, pero lo tengo en mi sede, dentro de mi local. Eso significa on-premise. Entonces, viendo el escenario, cuando hablamos de firewall on-premise, quiere decir que en la sede del cliente, que viene a ser toda esta parte de aquí, aquí está la LAN, están los servidores, la PC, la laptop, está el switch, y ya vimos lo que es un switch, y está la ONT de WinNegocios. De aquí para allá, del centro para allá, está la backbone de WinNegocios y al final la internet. Pero ¿cómo será el escenario de on-premise? Que colocan un firewall, un fierro, un servidor virtualizado detrás de la ONT. Y toda la protección se da aquí. Jan, pero cumple la misma función que la ciberseguridad. No sería, no podríamos decir que no cumple la misma función porque en realidad cumple lo que debe hacer, proteger, pero hay ciertas diferencias y ahorita lo vamos a ver. Entonces, este es el escenario común o como se venía conociendo. Un firewall dentro de la red para que me proteja todo el tráfico de mis servidores, PC, laptops, de repente mi Wi-Fi y siempre debajo del router que me da el cliente, en este caso la ONT. Ahora, ¿qué hemos hecho en WinNegocios? Nosotros innovamos y decimos, ¿sabes qué? Esto, sácalo. Yo lo voy a traer desde aquí, siguiente, y me lo voy a llevar aquí, a la nube. Y entonces, ¿qué he hecho? He eliminado este fierro que por cierto es costoso, requiere de mantenimiento, requiere de personal entrenado que lo pueda gestionar. Y yo como WinNegocios me lo he traído a mi data center y yo te voy a dar el servicio de firewall, pero virtual. Yo te voy a vender el internet y tú olvídate de los equipos. Yo te doy la seguridad desde mi data center y todo tu tráfico que venga desde la ONT, desde tu negocio, desde tu servidor, sí o sí va a pasar por el firewall y va a llegar a internet. Aquí está la brecha de la protección desde la backbone o desde el data center de WinNegocios. Va a haber una brecha que va a tener las reglas que dijimos, que va a permitir o va a denegar el tráfico dependiendo de los criterios que se hayan definido. Y toda la red del cliente va a estar protegido. La seguridad virtual es perimetral, protege tu perímetro, protege que nada llegue de afuera, pero por dentro también puedes tener peligros. Aquí hemos definido una línea para detallar en dónde estaría el área de acción de un antivirus. El antivirus siempre va a trabajar en los endpoints, en los dispositivos finales, en el servidor, en la PC, en la laptop. ¿Y por qué? Como lo dijo la compañera, porque no solamente desde afuera pueden llegar las amenazas, internamente también te puedes ver afectado por los pendrives, por los USBs, por los discos duros extraíbles, porque los virus, malware, ransomware se pueden guardar en dispositivos físicos a la espera de que lo conectes a una red, a una nueva red para propagarse. Entonces, si aquí en este cuadrante se propaga una amenaza de seguridad, mi firewall virtual lo va a poder detectar porque mi firewall está acá. Él no está acá. Él no está debajo de la ONT, está sobre la ONT. Entonces, aquí sí es necesario un antivirus. Lo que podemos resumir es que si tienes seguridad perimetral, ¿necesitas antivirus? Sí. ¿Un antivirus es mejor que una seguridad virtual? No. Se complementan, trabajan juntos. Lo ideal
es que en un escenario de seguridad, donde tú quieres mantener seguros tus activos de información, tengas una seguridad en cada endpoint y también tengas una seguridad virtual. Fernando, adelante. Ya, una consulta. Sí. Si una persona viene con un USB, ingresa a la PC con un ransomware, porque el ransomware también se guarda en Correcto. un pendrive, y ese ransomware quiere de una manera robar información, tiene que salir por algún lado. O sea, de algún lado tiene que haber esa conexión del virus hacia la red, ¿correcto? ¿Nosotros bloqueamos eso? Ahí hay dos respuestas para esa pregunta. Como lo mencionamos a un inicio, en la red existe el switch, que lo que hace es repartir la red, genera una red, y esa red se forma de endpoints, computadoras, servidores, cámaras, todo lo que esté en la red conversa entre ellos. Si tú eres atacado por un ransomware en una computadora, lo más probable en un 99% de casos es que toda tu red se infecte. Ahora, específicamente un ransomware trabaja de manera local, no intenta conectarse de manera remota. Normalmente hay virus o troyanos que sí establecen una comunicación remota con el atacante. Pero en este caso, hablando del escenario que estamos presentando, siempre se va a dar de manera transversal. En la red interna va a ser la infección. ¿Cómo podemos encargar al cliente que te dice, tengo un ransomware en mi computadora y también tiene servicio de seguridad con nosotros? ¿Cómo determinar por dónde se ha infiltrado ese ransomware? Normalmente cuando se dan ese tipo de escenarios, nosotros en nuestra máquina virtual tenemos un histórico de tráfico que ha cursado. Los ingenieros de ciberseguridad que tenemos en WinNegocios pueden analizar todo el histórico de tráfico que pasó por el servicio que tiene asociado el cliente y ver si por ahí llegó algún tipo de archivo malicioso. Porque si bien el firewall permite el tráfico y niega todo lo que es malicioso, también genera alertas cuando ve algo que es sospechoso, pero en realidad no es dañino para la red. Entonces, todo ese registro queda en el histórico del firewall. De esa forma podríamos hacer una investigación. Sin embargo, casi el 90% de casos se dan infecciones internas. Sobre el tema del firewall virtual y también el antivirus, ¿no es cierto? O sea, acá viene una pregunta para Nixon. Nixon, nosotros estamos hablando de este plano con Palo Alto. Y cuéntanos, de repente, antivirus justamente para los dispositivos. ¿Qué nos puedes comentar de este tema desde el punto de vista de Palo Alto? ¿Qué tenemos ahí? En la parte de antivirus, o sea, nuestro dispositivo trabaja con una nube de inteligencia y tenemos almacenamiento en nube de todos los virus conocidos, y a medida que se vayan descubriendo nuevos virus, estos nosotros vamos a poder detectarlos. Ahora, algo muy importante, nosotros podemos frenar cualquier descarga de malware, cualquier descarga de algún troyano, como mencionó hace un momento Pierre, desde la red. O sea, no esperamos a que ingrese. Por ejemplo, si algún usuario, sabemos que existen millones de páginas web, accede a un enlace, a una página web que esté corrupta, que tenga algún contenido malicioso, vamos a poder bloquear cualquier descarga de contenido malicioso. No esperamos a que el virus llegue hacia nuestro dispositivo, ¿no? Y sabemos muchas veces que, por conciencia, nosotros no sabemos a qué páginas accedemos. O existe alguien que sepa que esta página contiene malware, esta página no contiene malware. No existe nadie que sepa eso. Es por eso que nos basamos en una inteligencia para que a través de los distintos features que vienen a Palo Alto pueda determinar de por sí qué página contiene malware, qué página contiene adware, que vendría a ser publicidad, spam, contiene troyanos. De esa manera pues prevenimos que cualquier usuario pueda acceder a este tipo de contenido, ¿no? A nivel de endpoint, como dicen, la área de acción pues es el endpoint. Tenemos que esperar a que un malware o cualquier ataque llegue al endpoint para que pues recién tome acción. ¿Sí? Ok. ¿Todos saben qué es el endpoint? Analitos. Es el dispositivo final. Sí. El dispositivo final, ¿no? En ese caso, de la primera línea punteada hacia la izquierda, ¿no? La laptop, la PC, ¿no? Pues sí, mi pregunta es un poquito más como cliente. Con web filtering yo sé que
yo puedo ver a Palo Alto trabajando porque no me va a dejar ingresar a una web. Con el tema de IPS, con la prevención, yo cliente, ¿cómo sé que está funcionando ese punto conmigo? Recuerda que tú como usuario ves el tema de web filter porque te va a salir una página de bloqueo. Claro, te bloquea. Correcto. Exacto. Cuando un atacante, o sea, tú no vas a ver lo que intenta hacer un atacante, pero en el firewall tenemos registros. Ahora, eso depende del alcance, que es muy aparte. Si tú quieres tener una gestión sobre eso, ya es otro servicio, ¿no? Que lo maneja, en este caso lo puede manejar una empresa. Nosotros tenemos una capa estándar acá, ¿no? Esa es la diferencia entre pedir reportería. O sea, nosotros no ofrecemos ese servicio. Hay solo una precisión, o sea, no lo ofrecemos proactivamente, pero si en algún momento nos ha sucedido que el cliente desea saber cuál es el campo de acción que ha tenido el firewall que usamos en Palo Alto, nosotros tenemos la capacidad de descargarnos un informe a través de la IP que le asignamos al cliente. Entonces vamos a poder ver cuál es el tráfico que ha tenido y qué es lo que ha detectado. Eso mismo que indicas es lo que yo le indiqué reactivamente al cliente, porque he tenido 2 casos en los que sí he podido cerrar la venta con seguridad de Palo Alto, pero el cliente fue preciso en decirme, en hacerme la misma pregunta, tal cual como yo le he transmitido, y mi respuesta ha sido muy similar a la tuya. Con un firewall físico, o de repente tienen un microticket donde han configurado reglas de seguridad, definitivamente no con las mismas fuentes de ciberseguridad que tiene Palo Alto, pero con unas más limitadas, ¿no? Entonces, cuando nos piden mantener todavía ese router y su configuración, lo que nosotros estamos diciéndole hoy es de que no vea la seguridad de Palo Alto como algo que está comprando lo que ya tiene, sino que está ampliando sus fuentes de ciberseguridad. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Cómo debemos de abordar a esos clientes que ya tienen firewalls y quieren seguir trabajando con ellos? Ok, mira, por ejemplo, algo importante. Palo Alto es una marca que tienen los bancos más grandes del mundo, los hospitales, las universidades. Hoy en día pues vemos alguna universidad, algún banco que utilice MikroTik como dispositivo de seguridad. ¿Alguno conoce? No. Ahora, nosotros, todos los sistemas o todos los equipos de Palo Alto Network traen la misma capacidad de seguridad. No quiere decir que porque este sea virtual te va a proteger menos, o porque si es más pequeño el equipo te va a proteger menos. Todos traen los mismos módulos de seguridad cuando hablamos de IPS, cuando hablamos de antivirus, cuando hablamos de web filter, porque todos descargan la misma base de datos. Entonces, toda esta seguridad que tienen los bancos, los bancos más grandes, los más top, se lo vamos a dar a ellos, pero por un precio más módico, por un precio más accesible, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de MikroTik a nivel de seguridad, pues podemos hacer esa comparación, ¿no? Ningún banco, ninguna empresa grande tiene MikroTik hoy en día, lo utilizan pues más que nada los negocios pequeños, ¿no? No sé si... Más adelante hay una lámina, creo. Sí. Que va a mostrar un poco de ello. Okay. Gracias, Nixon. Gracias, Nixon. Una vez por mes. O sea, y digamos, si ustedes valoran que es un atributo que les ayudaría a cerrar una venta, no tenemos problema de repente en hacer un ejemplo de cuál es ese informe que se genera para que ustedes lo puedan mostrar, etc. ¿Y cómo solicitarlo, sobre todo, ¿no? O sea, ¿cómo el cliente lo puede solicitar? Lo puede solicitar a través de ustedes como su ejecutivo comercial, o también lo puede solicitar a través del TAC, del centro de atención, y lo van a canalizar con Jan y su futuro equipo. Y lo ideal es que lo canalicen primero conmigo. Yo lo derivo al TAC. Buena, Jan. Sí. De repente no clientes, todos los clientes pedirles ese reporte, pero ¿podríamos nosotros sacar un estadístico general de cuántos ataques como Win Negocio hemos prevenido, con este tema informativo a nuestros clientes? Primero nos serviría a nosotros mismos, ¿no? Claro. Podemos armar algo con el apoyo de Nixon y Palo Alto. Sí, de hecho tenemos ahí reportes. Lo tengo en el backlog para de repente la próxima semana hacerles llegar algo. Lo coordinamos con Nixon también al interno, gracias. Avancemos, por favor. Sí, ok. Antes que avances, si bien es cierto que la seguridad perimetral protege el exterior, indican que es necesario un antivirus que proteja internamente. Cuando el cliente tiene el servicio de seguridad físico,
¿igual necesitan antivirus o ese le funciona como antivirus? O sea, interno y externo, claro. Es que depende mucho del tipo de seguridad que tenga. Mencionó Nixon, existen equipos que te pueden brindar seguridad por reglas de firewall. No es lo mismo decir a que tengo un firewall. Mayormente, un equipo firewall dedicado tiene toda la capacidad para filtrar por diferentes aspectos de red, diferentes capas. Si tienes un router que ejecuta reglas de firewall, no vas a estar protegido al 100%. Entonces va a depender mucho del caso. Ahora, si tienes un equipo firewall físico que te sirva para hacer ese tipo de protección, igual de todas formas siempre se recomienda tener una capa de seguridad en el endpoint. O sea, es una buena práctica, en realidad. Tú puedes decidir ver según las estadísticas de tu protección, decir, no necesito endpoint porque tengo el fierro más potente que hay en el mercado, o mejor me protejo teniendo endpoints para que si por ahí algún archivo se pasase la protección o por ahí alguien trajo un USB, que mayormente es el caso, trajo un USB y propagó malware, mejor me protejo con el endpoint. Entonces, es una buena práctica tener la seguridad por diferentes lados. Ok, entonces hemos dicho que la seguridad nos va a proteger en la nube, va a estar en nuestro data center. Pero exactamente cómo nos protege. Sabemos que hablando en términos de ciberseguridad existen muchos aspectos. Hemos escuchado seguramente hablar de anti-DDoS, hemos escuchado hablar de correo seguro, hemos escuchado hablar de sandboxing, Next Generation Firewall. Hay muchas capas de seguridad que protegen cosas específicas. En este caso, la propuesta que tiene WinNegocios con Palo Alto nos trae dos frentes: filtro web o web filter y Intrusion Prevention System, que está dentro de otra capa que es el Threat Prevention, prevención de amenazas, y lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero en líneas generales, ¿qué hace el web filter? Brinda acceso seguro a la web, te da una navegación segura, te protege cuando tú navegas en Internet. Cada contacto que tengas tú en Internet, desde el celular, la laptop, la tablet o en cualquier dispositivo que se conecte a la red de redes, va a ser protegido por el web filter. El Intrusion Prevention System o el IPS se va a enfocar más que nada en bloquear las vulnerabilidades, los ataques dirigidos al cliente. Si vemos aquí la imagen, aquí está el firewall virtual, hay un algoritmo que trabaja y filtra todo el tráfico. Te dice, de todo lo que me llega, lo que es maligno, lo voy a dropear, lo voy a cancelar, y todo lo que es bueno, lo voy a dejar pasar. Todo esto pasa en el firewall a través de un algoritmo entrenado. Le echas llave a la puerta principal para que nadie pueda entrar, pero por ahí dejaste una ventana abierta. ¿Por qué? O dejaste la puerta del perrito abierta porque sabes que va a salir por ahí y va a entrar por ahí. Pero una persona pequeña o alguien pequeño también podría entrar por ahí. Aprovecha esa entrada que tienes, aprovecha esa vulnerabilidad para ingresar. Puedes tener, no sé, una chimenea, es un ejemplo. Alguien podría ingresar por esa chimenea. A pesar de que tú tienes todas las alarmas de seguridad, tienes todos los sistemas de seguridad, siempre hay puntos ciegos por donde podría ser atacado. Esa es una vulnerabilidad. Y lo que hace el IPS, volviendo al tema de la ciberseguridad, es si yo tengo un servicio, tengo una IP pública, la cual yo quiero usar para abrir puertas para diferentes servicios, siempre voy a estar expuesto. Y lo que va a hacer IPS es protegerme de que no sea vulnerable a que alguien se aproveche de esa apertura y pueda ingresar a mi red, robar mi información o hacerme daño. Empaquetada no se puede cambiar, por ejemplo, las reglas de filtro web. No. Correcto. El cliente cuenta ya con un firewall WatchGuard, por ejemplo, y ahí tiene pues gestión total sobre las reglas de seguridad. Contrata el servicio 600 Plus, por ejemplo, porque quiere adicionarle un router MikroTik, un IP adicional, etc. Puede solicitar deshabilitar solo el web filter, sí, y que mantenga el IPS, porque va a poder convivir con el IPS del WatchGuard y ampliar su capacidad. Sí, estas reglas, como lo hemos segmentado en dos frentes, yo puedo decir, no me des el web filter y solamente dame el IPS. Mayormente,
no se recomienda trabajar con dos soluciones de seguridad al mismo tiempo, porque en algún punto puede haber un conflicto. Si el cliente tiene una seguridad física, un faro físico, se recomienda a que haga la prevalidación de si una seguridad virtual le añadiría valor a esa seguridad. Y casi siempre sea el caso, ¿no? WebFilter me va a bloquear y yo quiero decidir que me va a bloquear, deshabilítame WebFilter, pero el IPS sí, déjamelo porque me sirve. Sí lo podemos hacer. Te dejo el IPS y te deshabilito WebFilter. Es posible. Denegación de servicio está enfocado más a ataques dirigidos. Cuando dirigen una gran capacidad de comunicación maliciosa a un servicio específico para, en términos coloquiales, tumbarlo, para bajártelo, para deshabilitarlo, para exceder su capacidad de respuesta de ese servidor y ya no funcione por un tiempo determinado. Si bien nosotros protegemos contra vulnerabilidad, no está enfocado a protegerte contra ese tipo de ataque, porque mayormente esos ataques son de volumen. Es tanta la cantidad de tráfico que te manda que tu herramienta de seguridad tiene que tener la capacidad para filtrarlo. Claro. Un punto. El tema de denegación de servicio existen dos tipos. Uno es denegación de servicios y el otro es denegación de servicios distribuido. El que es volumétrico tal cual, ese no podemos pararlo. Pero un ataque de denegación de servicio tiene determinados umbrales, digamos. Cuando uno excede estos umbrales, porque son tantas sesiones por segundo, tantos intentos, sí podemos frenar, hasta cierto punto. Cuando dice que es volumétrico, ¿es porque es masivo? Es masivo, o sea, es en mayor cantidad. Por eso les digo, existen ya para ello equipamiento especializado, pero como dicen, es muy poco probable que una entidad pequeña pues sea foco de este tipo de ataques. ¿Podría darse? Sí. Un pequeño comentario, por lo que estaba preguntando el doctor Terzano. En ciberseguridad, las capas que se pueden ir añadiendo, el cielo es el límite. Hay 800.000 cosas. ¿Nuestro paquete incluye todas? No. ¿Qué creen que incluye? Lo básico para nuestro segmento. Sí, pero yo lo diría de otra manera. Incluye lo que nuestro segmento necesita, el Pareto, ¿no? Lo que va a causar más impacto porque así como el cielo es el límite, el cielo es el límite también en presupuesto, ¿no? Tú puedes comprarte un auto o te puedes comprar un auto de 2 millones. Lo mismo pasa con la ciberseguridad, el cielo es el límite, pero esto está pensado, diseñado para el tipo de negocios a los que nosotros les vamos a vender. Si requiere algo mucho más evolucionado, probablemente sea un cliente de buena empresa. ¿Sí? Entonces, seguros y tranquilos, ¿no? Lo que hay que entender muy bien lo que vendemos. Oye, ¿esto incluye todo lo que se le pueda ocurrir a algún ingeniero? No necesariamente. Pero probablemente sí sea lo que está dispuesto a pagar el dueño, el gerente de administración y finanzas y se sienta bastante cómodo con esa protección. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo muy interesante que seguramente lo han escuchado, y si no lo han escuchado, quisiera que tomen un poquito de atención porque es muy importante. Hemos hablado de ataques, hemos hablado de vulnerabilidades, pero mayormente, ¿cómo se dan estos ataques? Según la investigación, según la experiencia, se ha definido que existen ciertos caminos, ciertas formas en las cuales nos estamos vulnerables a ataques de ciberseguridad. Y estas formas, estos caminos se conocen como vectores de ataque. Los vectores de ataque permiten que un ciberdelincuente pueda atacarnos de las 3 formas más específicas. 1, para robar información sensible. 2, para secuestrar recursos de nuestra red, en el caso de los botnets. Y 3, para afectar algún servicio que tengamos en producción, algún servicio publicado. Son las 3 formas en las cuales nos pueden atacar, pero existen caminos específicos. Por la navegación, por el correo, por los endpoints, por las aplicaciones y también por la explotación de vulnerabilidades. La navegación, sabemos lo que es. Cuando navegamos en Internet estamos expuestos a que podamos entrar a lugares no deseados y podamos ser víctima de ciberdelincuencia. El correo, también lo conocemos. Cuando enviamos un correo, cuando recibimos un correo, mayormente cuando recibimos, no controlamos quién nos manda correos. Podemos recibir mucho correo que tenga diferentes formas de delincuencia digital. En el caso de los endpoints, vienen a ser los dispositivos finales
Los endpoints mayormente están relacionados con los cuatro vectores adicionales. ¿Por qué? Porque es el endpoint el que te permite conectarte a Internet. Entonces se relaciona con la navegación, con el correo, con la aplicación y con la explotación de vulnerabilidades. Cuando hablamos de aplicación, hablamos de el software que usamos o los servicios que usamos. YouTube, Netflix, alguna aplicación de trabajo, un CRM, un ERP, son aplicaciones que usamos y enviamos y descargamos información, estamos expuestos. Y por último, la explotación de vulnerabilidades está directamente relacionado cuando hablamos de publicación de servicios. Siempre que publicamos algo, estamos expuestos a vulnerabilidades. Entonces, si estos son los vectores de ataque, ¿qué nos cubre nuestra solución de Palo Alto? Cubre 4 de los frentes. El frente de navegación, el frente de endpoint, aplicación y explotación de vulnerabilidades. El Web Filter y el IPS empiezan a trabajar de la mano para poder protegernos en navegación contra spam, contra malware, contra phishing. Sí sabemos lo que es phishing, cuando tú entras a un link pensando que estás yendo a un lugar y te estás yendo a otra parte. Y en esa página de dudosa procedencia te están robando tus datos. Te pueden robar información, te pueden robar las cuentas de tus bancos. El spam, el malware, que mayormente son basura o programas malintencionados para robarte información. El correo te protege hasta cierto punto. Si te llega un link fraudulento por correo y tú le haces clic, obviamente vas a pasar a lo que es navegación y ahí te va a bloquear. El correo también puede traer tráfico malintencionado, algún archivo, algún dato malicioso, y ahí va a entrar el IPS a tallar. Sí te va a filtrar. Sin embargo, el correo también tiene tráfico cifrado, archivos cifrados. El tráfico cifrado, nuestra herramienta, actualmente no lo filtra. No trabaja sobre tráfico cifrado. Es por eso que el correo no lo he incluido como tal, pero sí en el tema de navegación, cuando hablamos de links, cuando hablamos de phishing, sí te protege el IPS. Cuando hablamos de endpoints, dispositivos finales, celular, tablet, laptop, que se conecta a la web. Puede ser por una aplicación, puede ser por una conexión directa o por navegación. El endpoint lo cubre porque, como ya lo dije, el endpoint está debajo de todo. Y sí o sí va a pasar por los filtros de navegación y va a pasar por el IPS. Siempre está protegido el endpoint. Aplicación, hablamos ya de sistemas como un CRM, una intranet, una página web. Siempre las aplicaciones son vulnerables porque funcionan sobre Internet. Se transmiten datos, se transmiten usuarios, contraseñas. En ese aspecto, el IPS entra a tallar donde protege la conexión. En el aspecto del USB, como lo mencionamos, si un USB se conecta de manera interna en red, el firewall de Palo Alto no lo va a poder detectar. Sin embargo, te va a proteger de que este USB tenga código malicioso y pueda generar una conexión remota con un atacante. En el caso de los casos de Command and Control, cuando el USB lo que hace es inyectar código malicioso para que genere una conexión con un atacante en cualquier parte del mundo y cada vez que él quiera robar información se conecte. Al momento que el firewall detecte esta conexión que se está estableciendo de manera remota, lo va a cortar y te va a proteger. En la VPN Site-to-Client hay dos aspectos. La conexión a través de Internet hacia el servicio de WinNegocios, que es una conexión L2TP, es una conexión segura hasta cierto punto. Es lo que brindamos actualmente porque es netamente de MikroTik. Y una vez que llega al MikroTik, ya sale con la protección de WinNegocios, la de Palo Alto. Hay dos aspectos, la conexión de punto a punto del cliente al server y el server a Internet ya totalmente seguro por Palo Alto. Toda la protección va a ser dentro del perímetro, va a bloquear todo el tráfico malicioso, el phishing, el correo con spam, los virus, el malware, todo se va a quedar en la protección perimetral. Tomando el ejemplo del principio, dijimos cómo se dan las conexiones. Aquí ya vemos cómo trabaja el firewall Palo Alto en este escenario de servidores. Hace una barrera. Todo lo que venga desde los usuarios para entrar a diferentes servidores lo va a permitir, pero toda conexión de un hacker malintencionado que quiera acceder, al detectarlo, lo va a bloquear. Y esto no solamente trabaja sobre 4 protocolos, trabaja sobre muchos protocolos, por ejemplo HTTP, FTP, SMTP, SSL, ZIP, SSH, muchos protocolos. Siguiente. ¿Por qué Palo Alto?
Palo Alto, 8 veces líder del cuadrante mágico de Gartner, demuestra que es una solución que tiene una gran acogida, tiene un grado de sofisticación que lo pone como líder en el mercado. Y aquí algunos datos. Somos el socio de ciberseguridad preferido, o sea, Palo Alto, socio de ciberseguridad preferido por las empresas. Mayormente, 9 de cada 10 empresas manufactureras lo prefieren, 8 de cada 10 bancos más grandes de Estados Unidos lo prefieren, y está 10 de 10 las empresas top del mercado. Me presento una vez más, yo soy Jan Garibay, soy coordinador de producto y de ATC para Win Negocios, o sea que veo todo lo que tiene que ver con el alcance y las características del producto que vendemos, pero también veo el lado de ATC, soporte de atención al cliente. Hoy vamos a presentarles una presentación, valga la redundancia, de lo que es Win Negocios como producto, cómo se da la conectividad y cómo se da la seguridad. Empezamos con esta primera lámina. Sabemos lo que vendemos. Vendemos Internet con valores agregados como IP pública fija, Access Point, soporte 24/7, en dos aspectos. Internet solamente e Internet con seguridad. Hasta ahí sí lo tenemos claro todos, ¿no? Vendemos Internet, Internet con seguridad. Ok. Sabemos que vendemos Internet, pero muchas veces no conocemos cómo se da la conexión, el camino que pasa a la fibra óptica para llegar hasta la sede del cliente y viceversa desde el cliente hacia Internet. En esta lámina hacemos un recorrido básico y rápido de cuáles son los pasos que pasa la fibra óptica para llegar a Internet. Empezando por la ONT, la computadora del cliente, la ONT, sigue a una roseta, que es una cajita en la cual se hace el empalme de fibra para que pueda salir el jumper. De la roseta se va al poste más cercano, donde se encuentra la CTO, que es la caja de conexión de la última milla, donde se encuentran los puertos para llegar a la ONT. Sabemos que nosotros vendemos servicio de Internet por GPON. Eso quiere decir que es una fibra que se encuentra multiplexada. Quiere decir también que en las cajas, en las CTO que se encuentran en los postes, van a haber diferentes puertos para poder conectar a los clientes. En esa caja se da la última división, el último spliteo de 1 a 16. Quiere decir que esas cajitas están dimensionadas para que puedas conectar hasta 16 clientes. Siguiendo el camino, esas CTOs se conectan a la planta de fibra que recorre kilómetros de fibra, pasando por diferentes postes, diferentes mufas, canalizado, para llegar hasta un nodo donde se encuentra la OLT. La OLT viene a ser el cerebro de la GPON, porque ahí es donde se da la multiplexación y la división y la repartición de ancho de banda para los diferentes clientes. Siguiente, la OLT se conecta a los anillos de backbone de Win Empresas, del grupo Win o del grupo Optical, como se conocía hasta hace unos meses, y desde ahí ya es derivado hacia Internet. Todo este camino se da en milisegundos. Cuando hacemos la conexión, cuando hacemos un clic, cuando hacemos un ping, pasa todo este camino y regresa en milisegundos. ¿Sabemos cuánto es la latencia actualmente de Win Negocios? ¿Cuánto? 35 milisegundos, tomando como referencia a Google, ¿no? 35. Pero si hablamos de conexión física de Win Negocios al servidor de Speedtest, 4 milisegundos, 3 milisegundos. Es recontra rápido, fibra óptica 100%. Ahora, sabemos cómo viaja la fibra a nivel físico, sabemos cómo se da la conectividad, pero sabemos cómo se da la conexión interna, hablando de comunicación de datos. Acá estamos yendo muy básico. Desde básico vamos a ir a la capa de seguridad. Seguramente esto ya muchos lo conocen, lo saben, lo tienen memorizado, pero vamos a hablar de esto porque es un poquito importante para afianzar conceptos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se da la conectividad LAN? Empezamos con los hosts, laptops, celulares, tablets, TV, cualquier dispositivo que se conecte a Internet es un host. Estos hosts conviven en una red
llamada red LAN o red interna del cliente, y a su vez tienen asignado una IP. Una IP que es el método de identificación hablando de redes. La IP identifica al dispositivo, al host, para que pueda conectarse a internet. Sabemos que en una red LAN existe un pool de IPs privados, que son IPs dinámicas, que se asignan por DHCP. Todos tenemos claro lo que es una IP privada, lo que es DHCP, lo que es una red LAN, o alguien se perdió en el camino. ¿Sí? ¿Todos sabemos lo que es? Rapidito, rapidito. En una red, en todas las redes caseras, en todas las redes de oficina, existe un router, la ONT de Win Negocios. Ahí estamos claros, ¿no? Debajo de ese router existe toda la conexión interna, la red LAN. Los dispositivos, computadoras, servidores, cámaras. Cada dispositivo que se quiera conectar al router necesita tener una IP y todas las IPs tienen que estar en el mismo segmento. Entonces, si yo soy una computadora y me quiero conectar a internet, sí o sí tengo que pasar por el router. Pero ¿cómo voy a poder yo conectarme con el router si yo automáticamente no me puedo asignar una IP? Entonces le tengo que ir a pedir al router, dame una IP. Router me da una IP, ya tengo cómo identificarme. Cada vez que quiero salir de internet, sé por dónde llegar. Esa asignación de IPs a cada equipo se llama asignación dinámica y se da sobre IPs privadas. IPs privadas, asignación dinámica dentro de la red LAN para poder llegar al router. Posterior a eso, ya vimos lo que es el host, vimos lo que es la IP privada, pasamos al router, que es el punto de comunicación entre la internet y la red LAN del cliente, y aquí entra a la IP pública. Hablamos de IPs privadas, pero por el otro lado del router, a donde nosotros no vemos, porque nosotros solamente vemos hasta el router que está instalado en la oficina, o un poquito más hasta el poste que vemos por la ventana o por al frente de nuestro edificio, vemos la CTO, donde llega la fibra, pero más allá pasan más cosas. Se da la conexión a internet, lo vimos hace un momento en el camino. Para conectarte a internet necesitas una IP pública, que es una IP única que identifica tu servicio para que puedas navegar en internet. Nosotros damos una IP pública, pero damos una IP pública fija, que quiere decir que no cambia. ¿Cómo nos diferencia esto de la competencia o de algún otro proveedor de servicios caseros? Es que mayormente en la internet que se da para hogares se usan IPs públicas dinámicas que se comparten con diferentes clientes. Eso quiere decir que no tienes exclusividad sobre la conexión. No puedes hacer una conexión remota, no puedes hacer una publicación de servicios. O si lo puedes hacer, necesitas hacer una configuración especial que no te garantiza una conexión estable. La IP pública fija está diseñada para que tú tengas exclusividad, un canal exclusivo, salgas a internet, puedas regresar y así mismo puedas publicar un servicio. Esa es la explicación de cómo se comunican los datos en un escenario de red de Win Negocios. ¿Alguna pregunta, Yanio? Creo. No, dale. Señor, ustedes en público, ¿alguna pregunta, consultas acá? ¿Todo está bien? Martín. Claro, porque tú ya sabes, ¿no? Vamos, señores, participemos. Seguimos, entonces. Ok. Hablamos de la conectividad, cómo se comunican los datos. Hablamos de IP privada, IP pública, router. Pero ahora vamos a ir un poquito más adentro. Vamos a hablar de conexiones. ¿Cómo se comunican los servicios? ¿Sabemos lo que es un servicio de red? Un servicio de red. ¿Alguien me puede decir que es un servicio de red? Los consultores TIC tal vez. A ver, adelante, Javier. Bueno, no se peleen. Yo les digo, un servicio web, un servicio de red se usa para determinar un uso de red específico. Cuando dices un servicio, quiere decir que yo voy a utilizar un servidor físico para alojar un software que va a servir para un tipo de comunicación específica. Un poco como que enredé la explicación, pero lo pongo más práctico. Tenemos un rack en una oficina, un cliente que quiere publicar su página web, quiere publicar un servidor de archivos, quiere publicar
un servidor de correo, un servidor de aplicaciones. Cada uno de estos es un servicio. Cada servidor tiene un hardware asociado y utilizan el router de WinNegocios, la IP pública de WinNegocios para poder llegar a Internet. Estás publicando un servicio web, un servicio FTP, un servicio de correo, un servicio de aplicación, un servicio de base de datos, un servicio central virtual. Hay una gran cantidad de servicios que tú puedes publicar. Pero esta publicación no es simplemente que digo, WinNegocios, públicame mi servicio. No, hay ciertos pasos que se dan en la comunicación. Tomando como ejemplo un servicio web, si tú quieres publicar una página web, lo que tienes que hacer, 1, determinar un servidor. 2, cargar el contenido del servidor, el HTML, para que los que quieran acceder puedan ver el contenido al momento que digitan la dirección. Pero ya hablando de la comunicación, cuando un usuario se quiera conectar desde cualquier lugar de Internet hacia tu servicio, lo que va a hacer es mandar una petición a través de Internet y decir, por favor, dame. ¿Qué quiero? Dame tu contenido web. Si mando una petición al servidor de archivos, dame. ¿Qué quieres que te dé? Archivos. Pero esa solicitud tiene que pasar por 3 pasos. 1, la conexión, que es la conexión a Internet. 2, los protocolos. Cada servicio habla un idioma diferente. Y en este caso, los idiomas son los protocolos. Existen los protocolos HTTP, HTTPS para web, protocolo FTP para archivos, protocolo SMTP para correo. También existe el protocolo POP y MAP para correo, SQL para datos. Pero existen un gran número de protocolos. DNS, Telnet, SSH. No lo voy a enumerar porque son una gran cantidad de servicios, pero cada protocolo está enfocado a un servicio específico. Entonces, conociendo el idioma, conociendo el protocolo, ahora ¿qué me queda? Llegar al servidor, pero a través de un puerto. Así como está el protocolo, que es el idioma, yo tengo que saber por dónde voy a ingresar a ese servicio. Y ahí entran a tallar los puertos. Los puertos lógicos. No es lo mismo decir puerto físico que puerto lógico. Un puerto físico vendría a ser, en mi router, los puertos donde conecto mi cable UTP. Esos son puertos físicos. Los puertos lógicos están diseñados para los servicios netamente. Cada servicio tiene un puerto específico por el cual se va a dar la comunicación. Si yo no sé a qué puerto voy a llegar o por qué puerto voy a sacar, la comunicación no se va a dar. Aquí entra a tallar la apertura de puertos. Seguramente lo han escuchado. El forwarding de puertos, el Port Address Translation. Si yo no publico un puerto, yo no abro el puerto específico para el servicio, la comunicación no va a llegar y tampoco va a salir. Entonces, haciendo la suma de todos estos pasos, cuando alguien quiere entrar en página web, va a hacer la conexión a Internet, va a decir, yo quiero usar un servicio web. Tú hablas HTTP. ¿A dónde quieres ir? Quiero ir al puerto 80. Le pregunto al servidor, ¿tienes abierto el puerto 80? Sí, solamente para peticiones web. A ver, ¿qué tú quieres? ¿Quieres web? Correcto, hace match. Pasa, listo, toma, devuelve la información. Y así con archivos, así con correo, así con aplicaciones. Siempre se va a hacer comunicación. Conexión, protocolo, puerto y viceversa. Puerto, protocolo, conexión. ¿Se entendió la explicación? Sí. Jan, ¿puedes explicarle a nuestro auditorio por qué no utilizamos modo bridge, por favor? Es una buena pregunta. Muchas veces algunos clientes te dicen, yo no quiero que me hagas apertura de puertos, dame modo bridge. Aquí, ¿no? En la ONT, dame modo bridge. ¿Qué significa el modo bridge? Ahora sí alguien tiene que responder. ¿Qué significa el modo bridge? Adelante. Por favor. Puente. Correcto, correcto. Decir que te voy a dar modo bridge quiere decir que mi router, ya no va a trabajar en capa 3, va a ser capa 2 nada más, y va a dejar pasar todo el tráfico hacia atrás. No va a aplicar ninguna restricción, ninguna regla, lo va a dejar pasar todo el tráfico. Pero tiene que haber alguien que se encargue de administrar todo ese tráfico, que se encargue de enrutar, y ahí entra a tallar el equipo del cliente, que mayormente es un router o es un firewall. El cliente quiere que le coloques la IP pública en su equipo para que él pueda administrar la conexión.
Este escenario de modo bridge, actualmente WinNegocios no lo brinda por temas de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo le doy la capacidad al cliente de ponerla pública en su equipo router, él va a tener salida directa hacia la backbone de WinNegocios. Y si bien yo podría aplicar también reglas de seguridad en la backbone para que ese tráfico salga limpio hacia Internet, normalmente las IPs públicas trabajan en segmentos grandes. Y si el cliente hace un mal uso de la IP pública, puede enlistar todo un segmento y afectar no solamente él, sino afectarme a varios clientes. Esa es la razón más grande por la cual no damos modo bridge, porque es por un tema de seguridad. Ahora, eso no quiere decir que sea una restricción. Para eso está la apertura de puertos. Si tú quieres colocar un router para hacer VPN, tranquilamente lo puedes hacer debajo de mi ONT haciendo la configuración correcta. Si yo quiero publicar un servidor directamente, tranquilamente lo puedes hacer. Si yo quiero usar mi firewall para hacer VPN site to site debajo de la ONT de WinNegocios, lo puedes hacer sin siquiera abrir puertos, porque los protocolos de VPN trabajan sobre la comunicación de la ONT, porque es tráfico encriptado, IPsec. ¿Sí? ¿Correcto? Consulta. La apertura de puertos, el 80-21, por ejemplo, lo que está en el ejemplo, ¿lo hace el TI de la empresa o lo tengo que hacer por atención al cliente? Si tú tienes WinNegocios y quieres abrir puertos con la IP pública, lo tiene que hacer el soporte técnico de WinNegocios. Llamas a la central, 680-7777, opción 2, te va a atender un ingeniero de comunicaciones y va a realizar la solicitud que requieres. GPON es 100% fibra óptica. Sí, 100% fibra óptica simétrica. Bien. HFC es 100% fibra óptica. No. Ajá. ¿En qué parte del HFC en esta gráfica deja de ser fibra óptica? Si quieres, yo voy señalando y tú me dices, ahí para. ¿Sí? Acá. El poste adentro de la casa, ¿qué cosa es? Ya. Pero ya no es fibra, ¿ahora qué es? Coaxial, ¿no es cierto? Sí, hay una diferencia ahí. Entonces HFC es híbrido de fibra y coaxial. GPON es fibra, todo el recorrido, ¿sí? Ahora acá es un tipo de fibra, acá es una fibra drop, acá es una fibra en el jumper, pero es todo fibra hasta dentro de la oficina del cliente. Pero no han escuchado por ahí decir que hoy es fibra al 70%, que no es fibra al 100% sino al 70%. ¿Cuál es su nombre? Nancy, ¿has escuchado ese comentario en algún momento? No me lo han hecho los clientes, pero sí lo he escuchado de algunos. Lo has escuchado. ¿Y a qué se refiere? Fibra al 70%, discúlpame, ¿lo que es GPON o lo que estás hablando de lo que es HFC? En las dos. En los dos. Bueno, el comentario que he escuchado, porque como te comento no lo he hecho de algún cliente, es que en el HFC, porque es híbrida, ¿no? Tanto como es fibra óptica con el cobre. Ya, ¿y en el GPON? Y en el GPON no lo he escuchado, mayormente en la explicación he escuchado. Ya. Suele haber una confusión, ¿no? A veces dicen, no, es que, ¿saben lo que es una línea dedicada? Acceso punto a punto. Uno a uno. ¿Cuál es tu nombre? Anthony. ¿Cuál es la diferencia, Anthony, entre la línea dedicada y la fibra GPON que vendemos en WinNegocios? La línea dedicada, la fibra GPON viaja a través de IDAE, ¿no? Ya. La línea dedicada tiene otro tipo de... No. ¿Cuál es tu nombre? Javier, ¿cuál es la diferencia entre la línea dedicada y GPON? Es 1 por 1 y la GPON te garantiza el 70%. Ya. Pero me han dicho dos cosas que no. ¿Cómo se correlaciona que sea 1 a 1 y la otra 70%? Ernesto. Básicamente, el 1 a 1 significa que va desde el operador hasta el cliente. Ya. Y el GPON también. Básicamente, bueno, tengo entendido que se comparte entre varios. Ahí empezamos a. 16 a 1. Hay varios comentarios. ¿Qué es lo que pasa? La línea dedicada, el hilo de fibra va hasta el cliente. En la GPON
Dijeron se comparte, sí, se va multiplexando, ¿no? Sale del nodo, aquí se abre, el hilo de fibra se reparte, acá se reparte, y aquí se reparte, como estaban diciendo, de 1 a 16. Entonces no es un hilo de fibra que sale del nodo y llega hasta el cliente, es un hilo de fibra que se va abriendo como ramas de un árbol hasta que llega al cliente. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces en el que es línea dedicada, lo que hayas contratado te va a llegar al 100% perfecto. En el GPON, ahí es donde viene ese comentario que dicen, no, es que garantizado el 70%. Sí, la norma obliga a garantizar el 70%. En realidad en negocios estamos usualmente alrededor del 100%. ¿De qué creen que depende que tenga una muy buena experiencia el cliente con su GPON? El tráfico. ¿Cuál es su nombre? Javier. ¿De qué depende? De la velocidad. De la velocidad. ¿Cuál es tu nombre? Sí, tú, la que me estás mirando y apunto con mi dedo. Dulce. Luisa, ¿de qué crees que depende? Dulce. Dulce, ¿de qué depende? De la velocidad. De la velocidad. Ya, pero y que tenga la buena velocidad, ¿de qué depende? Eric, quiero entender bien la pregunta. ¿De qué depende ¿De lo qué que hayan depende que contratado? tenga una buena experiencia el cliente GPON? Bueno, varias cosas. ¿Qué consume? Hagamos algo fácil. Decíamos que se va repartiendo, ¿no? Y comparten, por ahí decías se comparte, ok. ¿De qué va a depender? Que el área de ingeniería haya hecho un buen trabajo en calcular los planos, qué cantidad de equipos, qué cantidad de carga llega cada uno, cómo balancea, para que todos los que contrataron aquí alrededor de esto reciban la velocidad adecuada, nunca bajo el 70%, y tengan una buena experiencia, ¿no? Si yo encuentro la CTO llena y yo no coordinara, y voy y le digo instalación, soy, instálame 2, 3, 4 CTOs más. De repente, que contento, puse los clientes, pero de pronto el servicio no va a funcionar. Hay un trabajo de ingeniería detrás, ¿no? Sí. Depende de los equipos que esté utilizando, ¿no? De la capacidad. Seguro que sí, claro. Vamos, adelante. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. Estas IPs que están acá, ¿qué cosa es una IP? Bueno, las que están ahí son IP privada. Bien. Son solamente en diferentes variantes según el equipo que usas. En mi caso, pues un celular, una laptop. Y bueno, la diferencia de la IP pública es... No, espérame. ¿Qué es la IP? Bueno, es la conectividad, digamos, en la cual es... No, ¿cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿qué cosa es la IP? Debería ser como la dirección de la... Ya está. ¿Para qué más? Dirección. Muy bien, es una dirección, ¿no? Si esto fuera mi casa, yo tendría una dirección. En el mundo digital tengo una IP, que es una dirección digital, ¿sí? Google probablemente, en el otro extremo no, probablemente con toda seguridad también tiene una dirección, ¿sí? Ok. Estas direcciones me estaban comentando. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Estas direcciones cómo son? Privadas, ¿qué más? Dinámicas. Muy bien, ¿por qué son dinámicas? Van cambiando dependiendo del uso. Perfecto, ¿por qué van cambiando? Por el dispositivo que se conecte, ¿no? Yo voy a ir a hacer una consulta a Google, me asigna una dirección reto a mi consulta, me cambian y ya está, puedo cambiar. Pero en el otro extremo, ¿Google puede tener una dirección que varíe todo el tiempo? No. ¿Por qué? Porque es pública. ¿Por qué tiene una pública? En el otro extremo, un Google, sí. Para que todos tengan acceso a ello. Porque necesita que lo encuentren, ¿no? Si yo todo el día acabo en mi dirección, después ¿cómo me encuentras? ¿Sí? Esta dirección que estamos dando aquí, ¿cómo es? IP pública fija, ¿no es cierto? Ya. Perfecto. Dale. ¿Hemos visto estos equipos alguna vez? ¿No? Un rack metálico y con esos equipos te parecen esos VHS antiguos, ¿no? Pero son servidores. Decíamos del lado de los clientes. ¿Cuál es tu nombre? Grace. En la oficina del cliente, ¿qué tipo de equipos solemos encontrar? Laptop. Perfecto. PCs. PCs, bien. Celulares. Celulares, bien. Teléfonos. ¿Qué más? ¿Nada más? Cámaras, bien, ¿qué más?
Servidores. Servidores. ¿Qué cosa es un servidor? Es un dispositivo donde se aloja la información que va a ¿Tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Qué es un servidor? Es un dispositivo donde se aloja la información que va a publicar el cliente. O que Un va a dispositivo donde se aloja la información que van a publicar. Ok. ¿Ese para qué sirve? ¿Pero qué es esencialmente? Sirve. Es un equipo, ¿no es cierto? Es un equipo como la computadora, pero 10 veces más potente, ¿no? Ahora, y están también, convenimos que están en la oficina del cliente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, todos sabemos para qué tenemos la laptop, ¿no? ¿Para qué tenemos el servidor? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Edwin. ¿Para qué tenemos los servidores? Para poder alojar algún sistema, plataforma de la empresa, CRM, RPs. Por ejemplo, nosotros tenemos un servidor con una aplicación web que todos ustedes utilizan. ¿Cuál? WinForce, ¿correcto? ¿Todos conocen el WinForce? Bueno, en algún lado está, ¿no? Desde nuestra laptop en casa incluso accedemos a WinForce y ese WinForce en algún lado está alojado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las oficinas, en un servidor. ¿Correcto? Hay servidores de web, de correo, de archivo. ¿Hasta ahí estamos? Los puertos. ¿Quién me ayuda? ¿Qué cosa es un puerto? ¿Tú estás ahí de camisa blanca? ¿Me ayudas? ¿Tú? ¿Puerto WAN? No. ¿Me ayudas? Sí. Los puertos son lo que normalmente van a habilitar según lo que va a hacer el cliente. Ah. Son accesos, ya. Hay físico y lógico, ¿no es cierto? El físico lo conocemos, volteamos la ONT y ahí está donde ponemos el cable, ¿no? Y el lógico, ¿quién me ayuda? ¿Perdón? Es un acceso a través del sistema para poder conectar, por ejemplo, el correo, conectar la web. Ya está, ¿no? O sea, por ejemplo, para que accedan a WinForce, publica un servicio, ¿no? Digo, acá estoy, ¿no? Y para eso abro un puerto para que puedan acceder a ingresar la venta. ¿Sí? Y cuando se abre ese puerto, cada uno de nosotros puede desde la casa entrar y acceder a una venta. Ingresar a una venta, ¿no? ¿Qué más puede ingresar por ese puerto abierto? Es un puerto WAN, ¿no? Estamos hablando, puede ser un puerto WAN donde recibe información hasta que distribuye. Ingeniero, está preguntando si puede ser un puerto WAN donde recibe información y distribuye. La de web, la de tu WinForce. Y así como entra y sale, también qué cosa puede pasar por ese puerto abierto, por esa puerta abierta. Ataques, un malware, ¿no es cierto? Ahí es donde ingresa los puertos. Acá están los más comunes. Ahora, la información, aplicaciones, por ejemplo, usa este puerto y se comunican estos protocolos. El correo, este puerto, y se comunica en estos protocolos. File transfer, este puerto, estos protocolos. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un protocolo? Una consulta más acerca de los servicios web que el cliente puede tener en cuanto a la habilitación de los puertos. ¿Cuáles son los puertos que están restringidos? O hasta con un servicio de negocios, ¿qué cantidad de puertos puede habilitar el cliente? O sea, ¿qué le puede permitir el servicio? Bueno, aquí es muy sencillo. El tema de apertura de puertos, su mismo nombre lo dice, tú quieres abrir puertos específicamente para un servicio. De por sí, WinNegocios, aquí voy a hacer dos especificaciones. WinNegocios no tiene ninguna restricción de conectividad, para empezar. Todo puede comunicarse a través de WinNegocios de la ONT. Sin embargo, cuando hablamos de puertos específicamente para servicios, de por sí están cerrados, a menos que el cliente solicite abrirlos para un servicio específico. Por seguridad se encuentran cerrados. Ahora, WinNegocios da la capacidad de que podamos abrir hasta 10 puertos. Lo puedes asociar a diferentes servicios, a un host interno, a 2, a 3, ya depende del dimensionamiento del cliente. Pero respondiendo a la pregunta, los puertos por seguridad se encuentran cerrados y se pueden abrir a solicitud hasta 10 puertos por cliente. ¿Y con el MikroTik también solamente 10 o más? No, si hablamos del MikroTik, que es un adicional a lo que vemos aquí en el paquete
estándar, el MikroTik, hacer un equipo router, ya no una ONT, te da la capacidad de abrir muchos más puertos, de 20 hacia arriba. Un servidor es una computadora grande de propósito específico, ¿no? Por ejemplo, darte correo. ¿Qué son los protocolos? Son las direcciones que... No, esas son las IPs. ¿Quién me ayuda? ¿Qué son los protocolos? ¿Son las reglas? No. Por ejemplo, como dice idioma... Ahí está, claro. Ya está. Son los idiomas, ¿no? Esto habla un idioma específico, ¿no? Como es un servidor de propósito específico para hacer eso, habla en un idioma adecuado. Y este en otro idioma, este en otro idioma y este en otro idioma. ¿Sí? Entonces hablan cada uno en su protocolo. Aquí un poquito de cómo es un rack, lo vimos hace un momento en una imagen, pero aquí sabemos cómo es en realidad, ¿no? Todos hemos visto un rack de comunicaciones. Es un armazón de metal donde alojas el servidor, el router, la ONT, un switch, haces un cableado estructurado, puedes poner un firewall, puedes poner los DVRs, NVRs, UPS, pueden ser pequeños, grandes, de pared. Hay una gran variedad de tipos de rack de comunicaciones. Ahora, ya hablamos de conectividad, ya hablamos de cómo funciona el servicio de WinNegocios, el recorrido que hace para salir a internet. Ahora vamos a hablar de la seguridad. Firewall es un equipo físico o virtual que su función es más que nada bloquear. Su función de firewall es bloquear. Ahora, tú puedes definir reglas para que permita cierto tipo de tráfico, pero su función principal es proteger. Hacemos la analogía de un muro. Lo colocas para bloquear todo el tráfico y tú vas a decir qué tráfico quieres que pase. Dentro de esa lógica de bloqueo hay muchas digamos, casuísticas que tú puedes tomar para decir quiero que me permitas tráfico de aplicación, quiero que me permitas tráfico de IP, quiero que me permitas tráfico por localización, tráfico por protocolo. Puedes hacer una gran segmentación en el firewall. Pero normalmente, o como se conocía hasta hace un tiempo, siempre se daba el escenario firewall on-premise. ¿Sabemos lo que es on-premise? En sitio. On-premise es en sitio. O sea que si yo tengo firewall on-premise en mi negocio, tengo mi fierro o mi virtualizado en mi local, en mi negocio. En el escenario de WinNegocios, si un cliente tuviera su firewall on-premise, lo colocaría debajo de la ONT. Y debajo de la ONT filtraría todo el tráfico para poder aplicar reglas de seguridad. ¿Qué ha hecho WinNegocios o cuál es la propuesta de WinNegocios? El firewall que se encontraba aquí lo trasladó a la nube. O sea, al data center de WinNegocios para que pueda ser virtual. Ya no es un firewall físico, sino es un firewall virtual o una seguridad en la nube, una seguridad cloud. Al no estar en el cliente, tiene muchos beneficios. Ya no tiene que costear un equipo, un fierro, porque los firewalls son costosos. Ya no necesita darle mantenimiento, ya no tiene que contratar un personal calificado, certificado en la marca para que le dé asistencia técnica, sino que me despreocupo, WinNegocios me va a dar seguridad en la nube. Y yo solamente voy a encargarme de mi red. Esa es la propuesta de WinNegocios. Seguimos. Ahora, decimos que damos seguridad virtual, pero eso no quiere decir que dejemos de depender de un antivirus. Sabemos que el antivirus trabaja a nivel de red LAN, a nivel de host, protege a los servidores, PCs o algún dispositivo de red de que sea afectado por un tráfico, por un archivo o por un troyano que se propague en la red. El firewall de WinNegocios trabaja de manera virtual, perimetral, todo el perímetro, pero lo que nazca adentro, eso no lo va a poder detectar. Entonces ahí es donde es necesario un antivirus. Tomando la imagen de la topología, la seguridad virtual trabajaría entre la backbone de WinNegocios e Internet, y el área de acción del antivirus sería debajo de la ONT de WinNegocios en la red LAN del cliente. Los endpoints. Seguimos. Ya hablamos de la seguridad, hemos dicho que Palo Alto nos da una seguridad virtual, se encuentra en el data center de WinNegocios, pero la seguridad tiene un sinnúmero de aplicaciones.
como lo mencioné hace un momento, puedes filtrar tráfico por diferentes criterios. También puedes brindar protección de diferentes formas. Puedes aplicar sandboxing, puedes aplicar protección contra DDoS, puedes aplicar filtro de aplicaciones, puedes aplicar filtro por MAC, diferentes reglas. ¿Qué nos da Palo Alto? Nos da dos frentes de protección: Web Filter e Intrusion Prevention System. Este Intrusion Prevention System se encuentra dentro de una suite que se llama Threat Prevention, que viene a ser prevención de amenazas, pero le damos más énfasis al IPS porque es el que tiene, digamos, una aplicación más orientada al sector PYME, al sector negocio. Entonces son Web Filter, IPS. Web Filter, para filtrar todo el contenido web, te da navegación segura para que puedas navegar tranquilo, sin la preocupación de que voy a caer en una página clonada, voy a hacer clic a un link y me va a llevar a un portal donde me van a robar mis datos, voy a entrar a una página, supuestamente yo estoy navegando seguro, pero en realidad me estoy descargando todo un paquete de gusanos. Y el Intrusion Prevention System se va a encargar más que nada de, si yo publico un servidor, publico un servicio, voy a poder estar protegido contra cualquier vulnerabilidad o intento de ataque dirigido a la IP pública de mi servicio. Dentro de los vectores de ataque, que son 5, navegación, correo, endpoint, aplicación y explotación de vulnerabilidades, Palo Alto protege dentro de los siguientes. Siguiente. 4 de los 5. Navegación, endpoint, aplicación y explotación de vulnerabilidades. ¿De qué manera protege la navegación? Como lo mencioné, al tener reglas en las cuales filtra todo el tráfico de navegación, te va a permitir estar protegido contra spam, contra malware, contra phishing. El phishing que está muy de moda actualmente y por la cual muchas personas, muchos negocios se ven afectados, porque digamos, en la tranquilidad de que tú piensas que estás navegando en una página válida, en realidad puedes estar en una página que te está llevando a un robo de datos. Y muchas veces también no hay una conciencia, digamos, de ciberseguridad. Muchas personas dicen, no, estos ataques son solamente para empresas grandes, para empresas que manejan mucho dinero. Yo estoy protegido, no necesito una seguridad. Esa es la peor equivocación. El phishing, como su mismo nombre lo dice, hace la analogía a la pesca. O sea, lanzo páginas dudosas, páginas que puedan tener ransomware, páginas que puedan tener malware, y voy pescando. El que cae, si no tiene una política de seguridad, le robo la información. Por ahí cae otro, le robo la información. No distingue de si es una empresa grande, no distingue de si es una persona, no distingue de si es una pyme. En el tema de ciberseguridad, toda persona que navegue en la internet, en la red de redes, está expuesto a ser víctima de este tipo de ataques. Phishing, malware, spam. En el caso de los endpoints, al tener una protección por navegación y al tener una protección perimetral, los endpoints, que son los dispositivos con los que tenemos contacto con la internet, son los primeros que están protegidos por navegación y también por el uso de aplicaciones. En el lado de aplicación, ya más orientado a los servicios, si yo tengo un servicio funcionando o me conecto a un tipo de servicio para poder acceder a información, descargar información, enviar información o editar información, como puede ser una intranet, un CRM o una página web, siempre estoy haciendo una conexión a una aplicación cliente-servidor. Siempre se da la conexión cliente-servidor. En ese caso, protege la conexión para que por esa conexión que se establece no te puedan robar los datos. No puede haber un ataque de fuerza bruta. ¿Sí han escuchado lo que es un ataque de fuerza bruta, no? Orientado al robo de sesión. Si hay un usuario, hay una contraseña, una vez que conozco el usuario, empiezo a probar con todas las contraseñas posibles. Pongo un diccionario y empiezo a probar todas las contraseñas. Si yo, en mi educación de ciberseguridad, digo, contraseña, admin 123, o contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí o sí, si te atacan un ataque de fuerza bruta, te van a robar la contraseña. Porque son las más usadas. Incluso en internet, cualquiera puede entrar a una página, cuáles son las contraseñas más usadas y de repente tu contraseña va a estar ahí. Pruébenlo, pruébenlo. Explotación de vulnerabilidades.
Cuando hablamos de explotación de vulnerabilidades, hablamos de que si yo publico un servicio, estoy publicando un servidor, un fierro, un server con un software dentro para emular un servicio, perdón, para alojar un servicio, siempre voy a estar expuesto a la vulnerabilidad 1 del fierro, vulnerabilidad del software, del Windows, del Linux. Siempre hay atacantes, hackers, hasta entusiastas que están escaneando la red, escaneando puertos, buscando quién ha hecho una publicación y no ha tomado conciencia de la seguridad. Están pescando a quién voy a encontrar y por ahí le robo datos. Entonces, de esa forma, Palo Alto nos protege con el IPS y con el filtro web. ¿Por qué Palo Alto? Palo Alto se encuentra dentro de una de las marcas más reconocidas en ciberseguridad. Ha sido 8 veces líder en el cuadrante mágico de Gartner. Sabemos que el cuadrante mágico se encarga de publicar a los, dentro del nicho comercial, a las empresas que tienen mayor proyección y mayor alcance. Siguiente. Y aquí, bueno, un poco de datos dentro de que Palo Alto es el socio de ciberseguridad preferido para las empresas. 8 de cada 10 bancos más grandes de Estados Unidos lo prefieren. 9 de 10 de los mejores hospitales de Estados Unidos lo prefieren. Y está en 10 de 10 de las empresas top a nivel mundial.